Y bueno, esta noche en Corte 35 tenemos a Ruth Alonso, quien es directora de Amistad de Puebla. Muchas gracias, Ruth, por estar con nosotros y Gracias. darnos este tiempo. Gracias, no, gracias a ti. Y bueno, en Corte siempre empezamos y iniciamos esta conversación con nuestros invitados acerca de su niñez. Mi vida siempre ha sido rodeada de mujeres. Mi mamá, 3 hermanas y ahora 3 sobrinas pequeñas. Y adoro a la más chiquita y es muy especial. ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo era con tu familia, tus hermanos? ¿Qué te gustaba hacer? Mira, fue todo lo contrario a lo que tú me comentas. Yo fui rodeada de varones, tengo 6 hermanos hombres y nada más fuimos 2 mujeres y mi hermana mayor me llevaba 15 años, así que hubo una gran diferencia, casi ella fue como mi mamá y pues yo convivía con los hermanos y mi niñez fue intrépida, o sea, así como ellos hacían, yo hacía, o sea, Okay. que, todas las cosas osadas de los muchachos. Yo sé que naciste en Atlisco, Puebla, un municipio muy cercano a la capital, que tiene un clima precioso, la eterna primavera dicen muchos, llena de flores. ¿Qué recuerdas de esta ciudad? ¿Cómo era? Y también algún juego que hacías con tus hermanos, alguna cosa y alguna travesura. Uy, travesuras, mira, montaba a caballo con ellos, así, nos íbamos a las fajanas, no sé si Sí. sabes de ese lugar, y se colgaban por las lianas, como Sí, colgaban sí. esas cosas, pues ahí me colgaba. Recuerdo una travesura muy, muy interesante que era atravesar el puente de Cantarranas. Ok. Entonces había que atravesarlo a sabiendas que venía el tren, a sabiendas que podía venir el tren, y tú tenías que ir pasando Sí. el puente así, viga por viga. Ok. Y, en una ocasión sonó el silbido del tren y nos metimos debajo de la columna que estaba sosteniendo el puente, Sí. y ya oímos el ruido del tren. ¡Ah! Digo, para un niño eso es bastante temerario, ¿no? Ok. ¿Qué Y pues, Sí. bueno, te comento que mi vida fue mucho de jugar, Ok. de jugar al aire libre, patines, bicicleta, al aire libre. Nos íbamos, como eran terrenos baldíos, todo lo que ahora es el Cristo, el campo de golf, eran terrenos, bueno, estaba la casa del dueño, pero la casa de mis papás estaba muy cerca de lo que es el Club Campestre El Cristo, entonces nos íbamos caminando, todo eran terrenos baldíos hasta llegar allá y le pedíamos permiso al dueño, y entonces ahora que vivo allá, está exactamente igual a como yo lo viví de cuando tenía 7, 8, 9 años, porque reconstruyeron la hacienda, la casa club, la reconstruyeron nada más, no perdieron su esencia. Entonces estar allá y ahorita estar un tiempo ahí viviendo, me recuerdan los olores, los animales, todo lo que Atlisco representó en mi niñez. Muy bien. ¿Me puedes platicar un poco de tus papás? ¿Alguna frase, algún valor que te dijeran? Ya sabes, algunos papás son muy estrictos en ciertas cosas, otros son afines a tal cosa, tienen algún hobby. ¿Qué recuerdas de tus papás? Pues mira, mi papá era una persona autodidacta, muy lectora, procuraba mucho una cultura. Siempre encontraba en su librero así montonales de libros que tenía, pero leyendo. Viajaba muchísimo, mi papá viajó muchísimo, disfrutó mucho, eso recuerdo siempre, ¿verdad? Que la oportunidad que tenía, salía, yo creo que recorrió 3 veces la vuelta al mundo, en ocasiones llevó a mi mamá, en ocasiones no, porque éramos 8 hermanos, entonces, pero lo recuerdo viajando, un hombre íntegro. Nunca oí un grito en mi casa, nunca, entre mis papás, eso es muy llamativo, y como valores, pues yo creo que es haber visto su ejemplo, ¿no? Siempre íntegros, siempre puntuales, siempre una familia muy ordenada. Muy bien. Ruth, bueno, yo sé que también, pues básicamente tu educación la hiciste en Atlisco, estabas en Puebla un poquito, y bueno, hay una persona importante que conociste a los 15 años, que se llama Ernesto Alonso. Vas a platicar cómo lo conoces y cómo conversan por primera vez. Pues mira, es de verdad asombroso porque él estaba jugando en el patio de la casa fútbol con mis hermanos y yo no lo había visto, pero él ya me había visto en el Zócalo, porque allá en Atlisco parte de lo que es la recreación, o como se dice, la diversión, Sí. es dar vueltas al Zócalo y todo muy familiar. Ahora ya no se da eso, Gerson, pero en ese entonces así era. Entonces él ya me había echado el ojo
él dice que ya me había echado el ojo, y ya después de haber jugado una cascarita y en el patio de la casa con mis hermanos, pues se acercó a mí, me invitó a tomar un café, le dije que sí, y al otro día fuimos a tomar un cafecito, y me pidió ser la compañera de un baile, el baile del 15 de septiembre que se realizaba en ese entonces allá en Atlisco, muy formal, donde iban todas las familias, era una cena baile, entonces era mi primer baile porque yo tenía 15 años, o sea, yo también me estaba inaugurando para un baile ya formal a los 15 años, y le dije que sí, que estaba bien, entonces, bueno, obviamente con permiso de mis papás, y pues él estaba muy nervioso, tuvo que pasar para irme a tomar la mano para el baile, tuvo que pasar por todos mis hermanos varones, unos ya estaban casados, mis papás, y ya finalmente llegó conmigo, pero fue un amor a primera vista, porque realmente él estaba muy emocionado, yo estaba muy emocionada, yo no sé esta frase de amor a primera vista, cómo suena, pero había algo, una conexión rápida, yo sabía lo que quería, no sé cómo, pero a pesar de que tenía 15 años, tenía una certeza en mi corazón de saber qué quería en la vida, no era como, pues va a ser mi novio ya, y yo supe, este es él, hacia los 15 años, dije, él es, y ya, pues continuamos 5 años de novios. Ok. Ernesto también lo hemos tenido aquí en Corte 35. ¿Y dice lo mismo? Un poco igual. Pero ¿cómo era Ernesto? ¿Cómo lo recuerdas en ese tiempo? ¿Era inquieto? ¿Qué le gustaba? ¿Qué te platicaba? No, pues era un tierno conmigo, ¿verdad? Y trabajar, llegar desesperado y enamorado cada fin de semana a verme, desesperado, o sea, de lo que me acuerdo es el encuentro, el esperar el encuentro del próximo fin de semana, porque venía de México, él vivía en México y después vivió en Puebla. Pues su ternura, de hecho, fíjate, nos escribimos mucho, nos escribíamos, y hasta me hizo una caja de madera con compartimentos al estilo Ernesto, como tú lo conoces, sí, por fechas cada año, porque 5 años de novios fue mucho, y todavía las conservo, no sé qué voy a hacer con ellas, aviso. Pero en todas ellas no era una cursilería, era una profundidad, una ternura, y algo que a mí me impactaba era percibir en él su fidelidad, una fidelidad en su vida, en todo lo que hacía y hacia mí. Entonces recuerdo que en las cartas le ponía yo, él contestaba las cartas y se despedía diciendo, tu maniático de la fidelidad. Entonces era mi maniático de la fidelidad, así era, tu maniático de la fidelidad, porque eso era algo que me llamaba mucho la atención. Ok. Ruth, en esta parte de escribir, sé que, y me has contado, que había una inquietud en tu corazón, dentro de ti, que tú también tenías como un diario, y escribías a una cierta persona para llenar un cierto vacío que tenías en tu vida. Platícanos sobre esta parte, este diario, y a quién se lo escribías. Mira, yo desde muy chica estuve muy inquieta, pues desde que tengo conciencia, o sea, conciencia ya de ir razonando las cosas, no sé, a los 12 años empecé a escribir un diario, y lo dejé de escribir justo antes de conocer a Cristo, y este diario siempre ponía querido Jesús, y no solamente narraba en el diario las cosas diarias u ocasionales, a lo mejor no escribía todos los días, pero ocasionales, mis inquietudes, mis anécdotas del día, lo que quería, mis ambiciones, todo lo que puedes escribir en un diario, sino en ese diario siempre estaba latente y siempre estaba manifiesta una inquietud de llenar un vacío, ¿no? Y yo sabía que solamente era conociendo a Dios, pero como no, o sea, eran cosas que no las tenía muy claras, entonces pensaba, pues, cuando tenga 15 años, tal vez esto se apacigüe, ¿no? Tal vez por la madurez o no sé. Cuando tenga 20 años, esto se apacigüe. Cuando me case, esto se apacigüe. Cuando tenga 2 hijos, y no, para nada. Entonces, también durante ese tiempo trataba de hacer todo lo que la religión me imponía para acercarme a Dios, para tratar de tener cerca a Dios. Y pues no, o sea, no me funcionaba, y lo escribía, no me funciona. Incluso también te comentaba hace un momento, ¿no?
algo que escribí fue, yo no sé por qué en las noches, así era como ahora sí ya no, voy a ser buena, me hago promesas, me propongo la virtud, me propongo la belleza y al día siguiente sucumbo y triunfa lo vil y triunfa lo mediocre en mi vida. Y eso era por una cuestión interna, por algo que yo sabía que no estaba bien. Ahora me doy cuenta que es pues el pecado, la naturaleza pecaminosa que está en uno y que no puede acercarme a Dios porque hay una distancia enorme, ¿verdad? Ya todos lo sabemos que solamente a través de Cristo pues ya uno es justificado y justo delante de Dios y todo se acaba. Este sentimiento duró mucho tiempo, desde los 12, Sí. dices que hasta como a los 25, 26 27 años, como 27 años. Dijiste un día, pues ya no voy a escribir esto. Sí, o sea, terminé el diario diciendo, no te encuentro, Jesús, no sé dónde estás, no sé cómo hacerle, ya no voy a escribirte, porque realmente era para él todo, te cuelgo el teléfono, ahí nos vemos, y no volví a escribir, y no volví a escribirlo, como a los 3 meses, la tía Chávez llegó a la casa ya con mis papás, ella vivía en México, y allá en México se le fueron cerrando puertas para, yo creo que ya estaba de parte de Dios el que tuviera que venir a compartirnos a la familia, y llegó y ya me compartió, entonces pues ahí dejé de escribir y nunca volví a escribir. Ok, ¿cómo recuerdas las primeras palabras y los primeros dichos y esta parte de Jesús y la palabra de Dios? ¿Cómo fue este contacto? No, a ver, otra vez. Sí, ¿cómo conoces a Jesús? ¿Quién te lo platica? ¿Quién te dice? Te digo que a mi tía se le fueron cerrando las puertas, mi papá se pone muy enfermo, le dio un síndrome de Guillain-Barré, sí, y lo dejó paralizado, totalmente inútil, y fue parte de la estrategia de Dios para que mi tía llegara a ayudar a mi mamá, porque ellas eran hermanas, ya las dos ya están con el Señor, y llegó allá para ayudar a mi mamá y empezó a compartir, ¿no? Porque menciona ella también que allá en México, en Amistad de México, iniciando con los doctores Pardillo en la cochera de su casa y todo esto, ella es de bautista, era bautista pero religiosa, ¿no? Pero empieza a ver todo este mover de Dios que empezó pues en esas décadas de los 70s, 80s aquí en México, y pues fue a dar allá con los Pardillo, también estuvo con, y vale la pena mencionártelo, con este señor de Calacuaya que ya murió, Olivia Vega y su esposo, no recuerdo cómo se llama. ¿Qué? Gonzalo Vega, Okay. Gonzalo Vega, porque Gonzalo Vega era el jefe del Seguro Social donde ella trabajaba como enfermera, y él era muy católico, mi tía bautista, pero se encuentran que están en lo mismo, se congregan con el doctor Pardillo en la cochera, aquella iglesia va creciendo, y dice que un día estaba un predicador y dijo, tú muy bien aquí, adorando a Dios y muy contenta aquí, bien, ¿y tu familia qué? Entonces dice que ella pues oró por nosotros, que vivíamos en Atlisco, especialmente por mi mamá, que eran muy apegadas, muy afines, nada más se llevaban 2 años de diferencia, pues bendice a Tita, mi mamá se llamaba Ruth, le decían Tita, bendice a todos mis sobrinos, pero no eran los planes de Dios, empezó a cerrarles puertas, hasta que se fue a vivir a Atlisco, y ella decía, antes muerta que vivir en Atlisco, para ella era un rancho, ella era de la Ciudad de México y jefa de enfermeras, y tenía un puesto muy importante en el Seguro Social y daba cursos. Irse a Atlisco era porque verdaderamente estaba pues obedeciendo la voz de Dios, sí, ¿no? Y pues me llegó a compartir, yo no le entendía, tú sabes que cuando te empiezan a compartir el evangelio, pues no entiendes nada. Y yo le hacía caso por educación, porque mis hermanos luego pues la mandaron a volar, y ya, o sea, como no me hables de eso, pues yo le estaba haciendo caso nada más por atenta, por educada, ¿no? Okay. Y un día nos invita a México a un desayuno de alcance que hacían en México en ese entonces, y creo que todavía lo siguen haciendo cada mes en el Hotel María Isabel, en donde invitaban a un orador invitado, y me dijo, pues los invito a Ernesto y a mí, pues sí, fuimos, y yo ahí recibí a Cristo, yo ahí sí me paré, sí hice mi confesión de fe. Fue una reunión donde estaba don Fermín García, que ahora ya está grande el señor,
y él se movía mucho en sanidades y ahí no había mucho protocolo, sino realmente hubo una alabanza muy fluida, había lenguas, ahí se ministró sanidad. Yo llevaba un dolor de cabeza fuerte, de que ya llevaba yo con él varios días, y pasé al frente porque piden orar para personas que tengan alguna necesidad, y yo pasé. Y Ernesto también pasó, pero ahí vimos cómo eran sanados enfermos, pero literalmente, o sea, sillas de ruedas que se dejaban, muletas que se dejaban, y pues Ernesto estaba atónito, yo estaba atónita, pero él estaba muy cínico, o sea, realmente me dijo, bola de paleros, vámonos de aquí, y ya nos fuimos. Entonces, regresando del DF a Puebla, o a Atlisco, todavía vivíamos en Atlisco, venía muy enojado. Yo creo que es algo normal que sucede, ¿no? Cuando Sí. te enfrentas con las cosas de Dios, como que... Y yo le dije, pero te paraste, oye, pero pasaste al frente. Yo nada más iba a ver qué estaban haciendo, porque yo no creo en nada de eso, y estaba muy enojado. Y bueno, fue como yo empecé realmente a conocer al Señor, o sea, realmente nací de nuevo. No te puedo decir si fue ese día, porque hice la oración, pero ya antes, voy a comentarte esto, mi tía Chávez me prestó unos libros, me daba unos libros a leer, bueno, también la Biblia, por supuesto, pero hubo un libro que me llamó mucho la atención, que se llama Como un viento recio. Okay. Y en ese libro eran testimonios de personas que, vivían casi el libro de los hechos, así. Ahora, yo inconversa, leyendo eso, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, no? Entonces, recuerdo que estaba sola, porque Ernesto trabajaba hasta muy noche, ya de haber comentado que era trabajólico, sí. No lo veíamos desde las 5 hasta las 11 de la noche, y recuerdo que estaba sola en la casa y cerré el libro, y hablé con Dios y le dije, o esta es la mafufada más increíble que yo he leído. O sea, las tronaron para escribir esto, así de plano, porque milagros y cosas, como el libro de los hechos, de veras, así transportaciones angelicales y cosas muy, muy impactantes, o es la verdad más increíble. Y si es la verdad más increíble, yo quiero conocer esto, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a este Dios. Fue sola antes de ir a ese desayuno. Por eso te digo que no sé exactamente, pero ya Dios estaba tratando conmigo, el Espíritu Santo. Y le dije, yo quiero conocer esto, y literalmente empezó a invadirme una corriente que entraba desde mis pies, así me iba llenando, y cuando ya estaba por la garganta dije, no, voy a empezar a hablar en esas lenguas que dice este libro, y paré todo, ¿no? Porque yo sabía que iba a hablar, o sea, pero detuve el Espíritu Santo, lo detuve, y pues es parte de toda esta... De mi conversión, ¿no? Ok. Ruth, fuiste y eres una de las fundadoras de Amistad de Puebla. ¿Nos puedes platicar este episodio, cómo se empezó a dar? También un poco ya el convencimiento también de Ernesto, porque ambos son una pareja importante para que funcionara Amistad y se cumpliera este propósito en Puebla. ¿Cómo era y cómo es este tiempo? Mira, mi tía estaba muy... emocionada, pero al mismo tiempo un poco confundida, porque siendo de raíces evangélicas, bautista, pues decide llevarme a la iglesia católica, donde estaba el mover del Espíritu Santo, en la iglesia de Huexotitla. Estaba el mover del Espíritu Santo en ese tiempo muy, muy fuerte. De hecho, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo allá. Ella me lleva allá, pero creo que todo fue plan de Dios, porque si me hubiera llevado a una iglesia evangélica, pues ahí me hubiera instalado y ya no hubiera salido. Yo creo que Dios tenía ya todo bien estratégicamente, pues ya sabes cómo es Dios en su soberanía, ¿verdad? Y me llevó a la iglesia católica. Entonces ella estaba un poco confundida, que todo era igual, que había un ecumenismo, que era parte de ese ecumenismo, pero te digo, era parte del plan de Dios. Y la iglesia católica estaba muy avivada, pero mi tía va a un desayuno a la Ciudad de México, de esos desayunos de cada mes, y el orador invitado fue Jack, que fue el fundador de Amistad de Puebla, nuestro pastor. Okay. Él estaba de orador invitado, y él relata que él vivía en Tlaxiaco y que iba a la Universidad de las Américas cada 15 días, eventualmente, a un grupito que había allí.
Y pues lo contacta mi tía y le dice, pues ¿no te gustaría pasar a Atlisco a darnos un estudio bíblico? Y él le dice que sí, que bueno, que lo iba a orar desde luego, pero que sí. Por otro lado, hay otra cosa interesante, de parte de la familia de Ernesto, Roberto Torres, que es su primo hermano, había conocido al Señor en Estados Unidos, y cuando regresó a México le cierran las puertas su familia, pero brutalmente. Y cuando yo empecé con todo esto en la iglesia, con toda esta ya inquietud, ya en Dios, ya habiendo nacido de nuevo, entendiendo las Escrituras y todo esto, ya habiendo sido bautizada por el Espíritu Santo, mi tío Roberto, el papá de Rocío, Roberto, me dice, ¿por qué no hablas con Roberto? Porque anda muy mal, ese chico anda muy mal, ¿quién sabe qué le hicieron en Estados Unidos? Le dije, sí, tío. Entonces me metí él estudió arquitectura, me metí a su estudio donde tenía su respirador, y empezamos a platicar, y pues vi que era lo mismo, o sea, yo realmente vi que era lo mismo, el Señor Jesús, o sea, confesarlo como Señor, el bautismo del Espíritu Santo, pues todo, pero yo no tenía claro, o sea, el Espíritu Santo no me había todavía alumbrado esa parte, ¿no? Estaba yo en el proceso, y yo le dije, pues, ven, acompáñame a la iglesia. Me dijo, no, Ruth, no. Él ya tenía muy claro que una cosa era ser cristiano y otra cosa era, pues, tener religión católica o cualquier otra religión. Me dijo, no quiero ir ahí. Pero después fue, o sea, como que se animó y fue y me dijo, no me convence. Y le dije, pues, ¿qué puedo hacer por ti, Roberto? Porque empezó como que teníamos comunión, ¿no? Sí. Que de alguna manera nos identificamos. Y le digo, ¿qué puedo hacer por ti? Pues mira, te invito a un desayuno a México. Y fue Roberto. Me dijo, mira, esto sí me gusta. Y ya también conoció a Jack en un desayuno y le dijo, oye, Jack, ¿por qué no pasas a la universidad? O sea, se hizo otra vez el engrane divino. Sí. para que Jack viniera a Puebla, tanto mi tía como Roberto, por su parte, le dijeron ven a Puebla. Y fue como Jack pues ya empezó a venir a Puebla, aquí al grupo de la Universidad de las Américas, pero yo vivía en Atlisco. Y mi tía Chávez le invitó a que diera un estudio bíblico allá en Atlisco con unas señoras, todas como sesentonas, yo tenía 28 o 29 años, y empecé a ir a ese estudio bíblico. Y ¿sigo, Gerson? Sí. Le llegué a comentar al sacerdote, ¿no? Pues todo lo que yo estaba experimentando, y él me apoyaba, él era una persona joven, llena del Espíritu, me apoyaba en todo esto, y bueno, un día llamó a las líderes, porque yo era parte de un liderazgo de oración que tenía ahí en la iglesia, llamó a las líderes y dijo que pues tenía ciertas limitaciones de parte de la iglesia, ¿no? Para no extenderme más en esto, tenía ciertas limitaciones, por lo tanto, pues que ya no asistiera yo a ese estudio bíblico. Y después lo pensó bien y me dijo, mira, sigue, o sea, tú estás en Atlisco y así que no hay ningún problema porque no te van a vincular como de aquí de Puebla, ¿no? Él comentó ahí con ellas, cosa que no había comentado conmigo, que yo estaba confundida, que a mí un primo me estaba confundiendo. Y yo pensé, yo nunca le dije eso, al contrario, él me animaba a seguir adelante, él me decía que los protestantes le habían ayudado muchísimo, que en fin, le llamaba protestantes, yo ni sabía, o sea, yo no tenía ni idea, nada más estaba siendo pues impulsada por eso. Solamente que de verdad, Gerson, es que no puedes tener una visión, no tienes un punto de referencia, aunque salíamos de otras iglesias grandes ya en ese momento, todo era un impulso por Dios, o sea, era una obediencia absoluta, total, radical, en todos los sentidos, no, nunca me imaginé. Yo recuerdo que una vez Jack, él sí veía y decía, ¿ustedes se imaginan? No nos imaginábamos nada. En realidad fue todo creciendo. ¿Cómo percibes Amistad de Puebla para la ciudad? Y también vivimos creo que en un momento crítico para nuestro país. Hay mucha violencia, muchas cosas
que quizás no nos agradan como mexicanos. ¿Qué crees que le falta a México? ¿Cómo ves a nuestro país en específico? Expande.